¿Qué dijo Jesús sobre el dolor? Jesús nos dijo que el dolor y el sufrimiento serían parte de nuestras vidas. Y me encanta que Jesús no simplemente diga que tendremos pruebas y tristezas y luego deje que nosotros nos ocupemos de ellas. Jesús también promete la paz y nos recuerda que Él ha vencido al mundo, lo que significa que nuestras dificultades no son sin un propósito. Pero es aquí donde el ser humano debe estar o debe tener esa conciencia o esa sabiduría para entender lo que está viviendo. El proceso de un dolor causado por algo emocional que lo llevamos al extremo tendrá que poner una voz de alerta sobre nuestra vida, porque cuando el cuerpo habla es porque algo ha callado nuestra alma. Por eso entendemos que una enfermedad tiene una raíz emocional o espiritual que se quedó enterrada en el fondo de nuestra alma, en el fondo de nuestro corazón y que debemos profundizar sobre ella. No es normal lo que usted hoy pueda estar viviendo. Las personas ven la enfermedad como algo que le tocó vivir, pero es el grito explosivo de un Dios que le está buscando, pero que usted no ha logrado verlo. Una palabra para el espíritu con Jenny Joya le trae nueva enseñanza para que sea fortalecido y madurado espiritualmente. El no entender que somos de Dios, que debemos vivir para Él, que su voluntad sea cumplida en cada uno de nosotros, nos hace escuchar cómo hoy es llamado el devocional, el dolor como maestro. Así que revisemos cómo la Biblia nos habla de este tema que es tan importante en nuestra vida. ¿Cuáles son las emociones más ligadas a las enfermedades? El miedo, la ansiedad, la ira, la tristeza, la depresión y el asco. Es increíble que podamos ver que hay reacciones emocionales básicas que se caracterizan por una experiencia afectiva desagradable o negativa y una alta activación fisiológica. Las tres primeras, el miedo, la ansiedad y la ira, son emociones que han generado una causa de estudios en relación a todo lo que se levanta con respecto al proceso de la salud y de la enfermedad. Y hoy el versículo bíblico que nos revela la palabra está en Job 33:19. La Nueva Traducción Viviente dice: otras veces Dios emplea el dolor para disciplinar a la gente en su lecho de enfermo, con dolores incesantes en sus huesos. Tal vez usted no lo había visto. A mí también me sorprendió. Tal vez no logramos entender lo que la palabra de Dios a veces quiere hablarnos, pero este pasaje se describe como Dios corrigiendo a las personas con enfermedades, que puede tener una razón válida cuando X órgano se enferma o aparecen los dolores en los huesos. El dolor los hace perder el apetito y sus cuerpos terminan consumiéndose de tal manera que se acaba hasta que se ven sus huesos. Este versículo bíblico continúa diciendo que un ángel puede ayudar a las personas a liberarse de la muerte. El ángel les dirá que Dios los ha perdonado y que no descenderán al mundo de los muertos. Entonces las personas pueden volver a levantarse, a ser jóvenes y fuertes, a ser que adoren a Dios con alegría, a reconocer su pecado, su injusticia, a admitir que no sacarán ningún provecho de ello. El versículo de Job 33:19 se encuentra en el libro de Job, donde se habla de la vida de este hombre piadoso que sufrió tantas calamidades. Este versículo nos acerca de cómo a través del dolor Dios castiga al hombre. El sufrimiento físico puede ser utilizado
para enseñar al hombre, no para castigarlo. Pero esto nos muestra cómo Dios nos disciplina para mejorar, para ayudarnos a crecer espiritualmente. ¿Qué es el significado del dolor? La idea de que el dolor puede ser utilizado como un medio para purificar al hombre es algo común en la Biblia. Si bien es cierto que el dolor puede ser difícil de soportar, el dolor nos ayuda a volvernos más fuertes y a madurar. En 2 Corintios 4:17 dice la palabra, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelso y eterno peso de gloria. Esto nos muestra la importancia y la necesidad del dolor y cómo éste puede ser utilizado para traer la gloria de Dios a nuestra vida. Es fácil decir que el dolor es bueno para nosotros, pero cuando nos toca enfrentarnos a él, es difícil aceptarlo. Por eso, si usted está próximo, está viviendo esta situación o llega a vivir un dolor, usted debe recordar que hoy, a través del dolor, Dios está tratando de decirte algo. En lugar de centrarte en lo difícil que puede ser tolerar ese dolor, tú puedes reflexionar sobre lo que estás aprendiendo de él. También podemos orar para que Dios nos dé esa fuerza y esa sabiduría para sobrellevarlo, para cancelarlo. Usted tiene poder y autoridad para renunciar a ese dolor con el que usted no nació, pero hoy le está acosando. Y si le está acosando es porque hay algo emocional que usted tiene que enfrentar, que tiene que derribar, que tiene que sacar, que está dentro de usted y se ha reflejado en ese dolor físico. Debemos orar con fuerza y pedir esa fuerza, esa sabiduría para superar el dolor. También use el dolor como un momento de entrega, de encuentro con el Señor, para que usted se acerque a Él. En lugar de ponerse usted amargado o resentido por el dolor, puede elegir ser agradecido por él y verlo como esa oportunidad de acercarse, de verlo, de sentirlo más cerca, de entender su misericordia. A través del dolor podemos aprender a ser más pacientes, más compasivos y más espirituales. Si vamos a concluir que el dolor es el maestro que nos enseña, es porque Dios lo permite para purificarnos y para fortalecernos. Es fácil caer en la amargura y en la desesperación, pero recordemos que Dios está con nosotros y que Dios no nos dejará solos, que Dios vencerá ese dolor conforme a la fe que yo establezca con Él. Debemos orar para que Dios nos permita conocer de su misericordia y que pueda ser quitado, pero sobre todo ser sanada la emoción que ha levantado ese dolor. Cuando se encuentra en medio del dolor, es natural que se pregunte, Señor, ¿cuál es mi propósito en esta vida? Job nos invita a ver que el sufrimiento fue una oportunidad de conexión para con Dios y que a través de esa difícil experiencia aprendió a depender más de Él. Y hoy eso es lo que la palabra nos enseña, a descubrir una sabiduría que va a moldear nuestra vida, a tener ese temor irreverente a Dios. Reflexionemos sobre esto y abramos nuestro corazón a ese dolor que hoy es nuestro maestro, que hoy nos está enseñando a manejarlo, pero sobre todo a dominarlo y a sanarlo. Una palabra para el espíritu es el Ministerio de Sanidad Interior y Liberación, conocido en YouTube como Hoy Dios Habla. Así que le invito a escuchar lo que la palabra quiere enseñar y que pueda compartirla. Es tiempo de llegar a otros que han estado dormidos espiritualmente. Es tiempo de mejorar nuestros estilos de vida y de empezar a aceptar la voluntad de Dios en nuestro caminar.
Bendiciones.